Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros. Y ahí se viene muy pronto el que está escribiendo, ya nada más le falta el último capítulo al maestro Paco Cruz. Ojo, ojo, al pendiente. También le recomiendo Tierra Narca y la Guerra que nos ocultan. Son libros que ya tienen más de 10 años de haberse escrito, de haberse publicado y que están tan vigentes como en aquel momento en que se publicaron. Recuerde que de lunes a viernes a las 5 de la tarde, todas las tardes, siempre tiempo de la Ciudad de México, ahí está dando la batalla el maestro Paco Cruz por las tardes, 5 de la tarde en sus videocharlas cruzadas con Francisco Cruz en los canales de Julio Astillero. Y aquí todas las mañanas también dando la batalla, hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Querido Paco, buenos días, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, un buen de temas, ¿no? Un buen de temas, Híjole, pero déjame y decirte, conste, y bueno, nada más, conste que se y, y conste que se cumple lo que hemos advertido aquí. Se iba a poner peor y se está poniendo, pero sí gacho, Paco. Vicente, y todavía apenas está empezando, pero déjame decirte algo. Primero, creo que por la importancia debe ser Morena. Aquí lo dijimos que la batalla, la guerra iba a ser de Morena contra Morena. Y lo estamos viendo en Baja California. La gobernadora Marina del Pilar responsabilizó ayer directamente, no se anduvo con rodeos, a Jaime Bonilla Valdés, el exgobernador 2019 o gobernador 2019-2021, sobre estas filtraciones. Tiene razón Marina del Pilar, seguramente mucha. Hace tiempo Jaime Bonilla, que es un tipo resentido, es un tipo resentido que estuvo, ciertamente era muy cercano al presidente López Obrador, pero el presidente López Obrador no tuvo nada que ver con las vinculaciones a la corrupción de Bonilla. Por ejemplo, lo vincularon a delitos de peculado, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades. ¿Te acuerdas que él había aceptado permanecer en la gubernatura por 2 años y luego intentó, a través de maniobras muy oscuras, permanecer durante 6 años? Él es de los responsables de la corrupción a través de Next Energy, estos que construyen y no construyen nada, pero roban mucho dinero, plantas fotovoltaicas, pero en todo ese contexto hay una lucha descarnada por el poder. La estamos viendo en Chihuahua también, la estamos viendo en Baja California, y así va a ir acá está Vicente, con una oposición que está literalmente hablando o políticamente hablando que está muerta, y que tenemos personajes que son enano, y no digo de estatura, Vicente, porque yo mido 1,68, soy enano también, pero ellos son enanos mentales que están aprovechando cada cosa. Pero Bonilla es un personaje muy oscuro, es uno de los primeros gobernantes de origen morenista en ser imputado por corrupción, desde el propio oficialismo, desde el propio Morena, y salió en libertad después del pago de una garantía económica. Así que tienes a un hombre que tiene hambre de poder, de mucho poder, y tienes a una gobernadora que, yo debo decirlo también, muy joven, y que sí se la chamaquearon, Vicente, sí, abiertamente se chamaquearon a la gobernadora Marina del Pilar, pero así aprendes, pero el punto central es la lucha en Morena va a ser descarnada. La oposición no tiene nada que hacer, Vicente, ni en Baja California, ni en Chihuahua, así que vamos a ver luchas intestinas, y ese trabajo lo tiene que resolver Ariadna Montiel Reyes, y tiene que dar un buen resultado, porque a partir de ahí se juega mucho el futuro de Morena y de la oposición. Vicente, ya lo hemos dicho, por ejemplo, Ricardo Anaya Cortés, que habla del involucramiento de Morena en el narco. En realidad se están trepando al barco de Terry Cole.
Se están trepando al barco de Terry Cole. Y yo ayer te lo decía y lo dije con conocimiento de causa, Vicente. Si hay un narcotraficante en Estados Unidos, se llama Terrence Cole. ¿Sí? Terrence Cole, que hoy es el jefe de la DEA, fíjate lo que estoy diciendo, lo digo con mucha responsabilidad. Y yo te lo dije ayer en el 18 de marzo de 2011, entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, hubo una masacre, ayer te platiqué, en Allende, Coahuila. Una masacre en la que entre mueren y desaparecen o aparecen algunos restos quemados en tambos en Allende, ahí en Coahuila. Así que no se da esta masacre por la desaparición o por la guerra entre bandas del crimen organizado, los Zetas contra otro grupo, otro cártel, no, se da por una filtración. Algunos dicen que irresponsable, yo digo que una filtración muy bien pensada de la oficina de la DEA en la Embajada de México en Estados Unidos a un grupo de comandantes de la Secretaría de Seguridad Pública que comandaba Genaro García Luna, que tenían vínculos con los Zetas. Y Terry Cole lo sabía, y él era el responsable de esas filtraciones, Vicente. ¿No lo investigaron más? Bueno, pues por otra cosa, porque los gringos también tienen sus intereses. Pero Terry Cole, este hombre del que ahora todos los políticos mexicanos de oposición usan sus declaraciones o las de Donald Trump para decir que México es un narcoestado, salen de este hombre. Este hombre en 2011 era el director adjunto de la DEA y estaba asignado a la Embajada de Estados Unidos en México. Y luego fue director interino. Y es cuando salen las filtraciones de la DEA en México que culmina con la matanza y masacre de Allende, que es como se llama. Y este hombre era el infiltrado de los Zetas. Así que fíjate lo que estoy diciendo. Y las declaraciones de los políticos mexicanos están aprovechando este tipo, que era un narcote, o es todavía. Entonces, y luego, lo que se les olvida también, ¿por qué Terry Cole está tan enojado y odia tanto a López Obrador y a Claudia Sheinbaum Pardo? Vicente, hay otra razón, no solo por lo que pasó cuando él era director adjunto y luego director interino de la DEA en México. Bueno, primero déjame decirle antes, ¿por qué él filtró? ¿Por qué él sabía? Él filtró las identificaciones rastreables de los teléfonos celulares de algunas personas allí en Allende. Estas personas habían denunciado a Miguel Ángel Treviño, que lo has escuchado mucho, el Z40, y a Omar Treviño, Miguel Ángel y Omar Treviño, el Z42. Este hombre los había conseguido, o lo había conseguido la DEA, y este hombre filtra los números a un grupo de agentes y comandantes que tenían sociedad con los Zetas. Así que lo que les estaba diciendo, pues váyanos a matar, porque estos son los que están filtrando la información. Y la información iba a llevar necesariamente a este hombre que era el responsable de la DEA en México, como directivo, no como agente, porque nunca fue agente de campo en realidad. Así que hoy hay una alineación discursiva. Pero mira lo último, Vicente, ¿por qué está tan enojado Terry Cole con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque en 2018 y 2020 él era uno de los agentes responsables de la DEA en México, asignado a México también en puestos administrativos. Era director regional adjunto y director interino. Él era el responsable, Vicente. ¿Y qué hizo en esa época? Su tarea principal es que Andrés Manuel López Obrador no promulgara la ley de seguridad, cambios a la ley de seguridad nacional. Y López Obrador los promulgó, así que ya tienes ahí de dónde viene su odio contra López Obrador y luego contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, el punto es,
Todo esto que está haciendo Terry Cole con Donald Trump, lo está aprovechando la oposición. Pero se les olvida que sí, de pronto hay memoria histórica y entendemos que Terry Cole era uno de los infiltrados de los Zetas, pero bueno, y todo eso nos lleva a... ¿Quién debe tener cuidado? Morena. La lucha descarnada va a ser de Morena. Los demás van a aprovechar declaraciones de Terry Cole, de Donald Trump, pero en Morena, Vicente, la lucha es por el poder, porque ¿qué oportunidades tiene la oposición de ganar en Baja California? Ninguna. ¿Qué oportunidades tiene la oposición de ganar en Chihuahua? Ninguna. Así que la lucha va a ser descarnada por el poder dentro de Morena, Vicente. Déjame también plantearte, bueno, déjame primero saludar al maestro Paco, al maestro Jaime Hernández que ya llegó, perdóname Paco, el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, todos los días, de lunes a viernes, así como a las 5, puede ver a Paco, a la 1 de la tarde está dando la batalla el maestro Jaime Hernández junto a su compañera de vida Hildy, también periodista de larga trayectoria, y lo saludo con mucho gusto. Mi querido Jaime, buenos días, ¿cómo estás? Good morning, ¿cómo estás, querido amigo? Pues a ver, Fíjate, dime. no, es que estaba escuchando estas declaraciones, los comentarios de mi querido y muy, muy respetado y admirado don Francisco Cruz sobre las declaraciones de Terry Cole. Me encantó, por cierto, la entrevista, las declaraciones de Mike Vigil ayer, que desnudan a Terry Cole, que es un incompetente, ¿no? Pero me gustó todavía aún más las declaraciones o el intercambio que hubo ayer entre el senador Ossoff y el aspirante a ser el máximo responsable de la inteligencia nacional de Estados Unidos, el señor Jay Clayton. Yo no sé si ustedes sepan cuáles son los antecedentes de Jay Clayton. Jay Clayton fue el fiscal principal en muchos de los asuntos que se ventilan en el Distrito Sur de Nueva York y que tuvieron que ver con el tema de, por ejemplo, los papeles o los archivos secretos de los Epstein, donde Donald Trump aparece más que nunca en estos documentos, y también tuvo que ver con el enjuiciamiento de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras. Y me encantó que en el contexto de las críticas de Terry Cole, Ossoff, el senador Ossoff, haya encarado de esta forma a Jay Clayton, quien ayer estuvo en una audiencia para ser confirmado como el nuevo responsable. Fíjense nada más, quien va a ser el próximo máximo responsable de la inteligencia de Estados Unidos, el zar de las agencias de inteligencia, es un tipo que conoció de primera mano los archivos de Epstein, es un tipo que conoció de primera mano el enjuiciamiento de Juan Orlando Hernández, y también es un tipo que ha estado muy activo en el tema de cómo modificar la ley electoral en Estados Unidos bajo el argumento de que existe la posible injerencia extranjera, en alusión a China. Por cierto, hoy el presidente Trump hablará sobre este tema, sobre la supuesta amenaza de China en el próximo ciclo electoral, con lo cual están apuntando a China, pero a sabiendas de que uno de los países que más ha intervenido y ayudado a Donald Trump en todos los procesos electorales es Israel. Bueno, quiero que escuchen este intercambio tan interesante del senador Ossoff frente a Jay Clayton, que hace como que le habla a la Virgen en cuanto le pregunta sobre el tema de Juan Orlando Hernández. Is it the case in the Juan Orlando Hernandez case that the President of the United States pardoned a man who had worked with the Sinaloa cartel to facilitate massive narco trafficking into the United States?
I don't remember the specifics of that case. He was but convicted in your district. He was convicted. Yeah. We convict Right. a lot of people for a lot of drugs. Convicted of narco trafficking, yes? I believe so. No, so at massive scale, yes? Well, you're telling me what I know. That's kind of, he was, I believe, look, I'll take your word for it. He was a convicted narco trafficker. Did the President of the United States, Donald J. Trump, pardon a convicted narco trafficker? I believe we just discussed that. The president provided a pardon, yes. Yes or no? Did the President of the I think United I- States pardon a convicted narco trafficker? Yes. Es increíble cómo Jay Clayton aquí se hace como que la Virgen le habla. Creo que sí, creo que sí lo perdonó, cuando él fue uno de los principales responsables en revisar ese caso. Es una vergüenza que el presidente de Estados Unidos haya, y miren, ahí fíjense bien, escuchen. That the President of the United States pardoned a man who had worked with the Sinaloa cartel to facilitate massive narco trafficking into the United States? I don't remember the specifics of that case. He was but convicted in your district. He was convicted. Yeah. We convict Right. a lot of people for a lot of drugs. Convicted of narco trafficking, yes? I believe so. No, so at massive scale, yes? Well, you're telling me what I know. That's kind of, he was, I believe, look, I'll take your word for it. He was a convicted narco trafficker. Did the President of the United States, Donald J. Trump, pardon a convicted narco trafficker? I believe we just discussed that. The president provided a pardon, yes. Yes or no? Did the President of the I think United I- States pardon a convicted narco trafficker? Yes. ¿Qué dirán esos que creen en proteger al país, esos que creen en el orden, que el presidente haya perdonado, y luego dice el legislador, no cualquier narcotraficante, masivo, o sea, se encargó de ponerle los puntos sobre las sillas, pero fue lo mismo que vimos en el caso de Todd Blanche, Jaime. Le preguntan a Todd Blanche, ¿usted es amigo de Donald Trump? Soy su abogado. Riatas, Fue pues su entonces, abogado. ¿ante qué estamos? Bueno, y más adelante, porque fue una audiencia larga, tuvo otro roce con Ossoff cuando Ossoff le pregunta, ¿usted cree que el presidente Joe Biden ganó las elecciones de 2020? Y el tipo se resistió a contestar que sí. O sea, bueno, es que esa pregunta ya me la han hecho. No, yo le Pues estoy preguntando. es que si dice que sí, queda mal con el patrón. Exactamente. Entonces, imagínate que el próximo máximo responsable del aparato de inteligencia, en el contexto de unas elecciones que ya tenemos a la vuelta de la esquina de medio término, y las pretensiones de Trump de querer apuntar a China como el país que quiere influir en el próximo proceso electoral, más aparte las versiones de que quiere sacar toda la munición para atacar a sus contrincantes, meterlos a la cárcel. Estados Unidos está viviendo realmente un ambiente de persecución. Hubo también cuestionamientos sobre el papel que ha ejercido el Departamento de Justicia contra periodistas de New York Times, quienes revelaron que en el famoso Air Force One que Donald Trump estrenó, es decir, este avión que le regaló Qatar, tiene serios problemas de seguridad. Bueno, ¿saben lo que hicieron contra estos reporteros? Fueron y lo citaron. El Departamento de Justicia citó a estos reporteros que revelaron que este avión no está en condiciones para ofrecer las seguridades al jefe del Estado de Estados Unidos. Bueno, a estos reporteros por publicar esto están siendo investigados por el Departamento de Justicia. Y este personaje se niega a responder si es bueno, si es malo. No, es increíble realmente. Y como tú bien decías, Tom Blanche, que ha sido uno de los principales abogados de Donald Trump, que estuvo también muy implicado en el encubrimiento de los papeles de los archivos de Epstein,
¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Por eso a mí me pareció fabulosas las declaraciones que le sacaste a Mike Vigil, el exdirector de operaciones de la DEA. Ahora, déjenme, por lo que acabas de exponer, Jaime, por lo que estaba exponiendo Paco, déjenme poner sobre la mesa este tema. Híjole, ¿qué pasa con la Fiscalía General de la República en México? ¿Quién miente? ¿Quién le está jugando chueco a la presidenta para ponerla en una situación tan complicada como en la que está la presidenta cuando le preguntan sobre lo del piloto del avión que llevó al Mayo Zambada a Estados Unidos? Paco, a ver, ¿no deberían de jalar desde Londres al que hoy es embajador y que fue fiscal, Alejandro Gertz Manero, para que explique cómo coños, diría Jaime Hernández, cómo carajos tenían arrestado a El Jando, así se le conoce con ese apodo, lo mandan a Estados Unidos en un tema de seguridad nacional, de estos enviados por el Gabinete de Seguridad, pero hasta hace poco se confirma que era el piloto de la aeronave que se llevó al Mayo Zambada. Como que hay cosas que no me cuadran. Y yo pregunto, pues, ¿qué está pasando en la Fiscalía General de la República? Queda evidenciado que no es lo mismo Alejandro Gertz Manero al frente que Ernestina Godoy al frente, ¿o cómo lo ves tú, Paco? A ver, les voy a decir yo cómo lo analizo. Hay dos fallas, quizá hay una intencional, la otra no lo sé, pero una sí es intencional, la de Alejandro Gertz Manero, porque tenían a la Mauro Alberto Núñez Ojeda, el Jando, que ese era el piloto de confianza de los Chapitos y es el hombre que vuela aquel avión para entregar al Mayo Zambada en Santa Teresa, una zona de Nuevo México pegada a El Paso, Texas, y a Ciudad Juárez, a Chihuahua. Hay un hombre que lo tiene, pero hay otro que es peligroso y que para mí es también tanto responsable como él, y lo voy a decir abiertamente, y voy a explicar mis argumentos del por qué Omar García Harfuch. ¿Por qué? Se los explico. Uno, porque lo tenía, ¿verdad? La fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el otro, Omar García Harfuch. ¿Por qué? Porque es el responsable de la inteligencia. Fue Omar García Harfuch el responsable con el Gabinete de Seguridad de entregar a estos personajes a Estados Unidos e imagínense, ustedes van a entregar a 23 personas a Estados Unidos, 23 personas peligrosas, y no sabes a quién van a entregar. El hombre responsable de la inteligencia de este país, le dicen, mira, pues estos hombres son a los que vamos a entregar, y los entregan sin saber quiénes son, y nos enteramos hasta mucho después que este hombre entregado por la inteligencia de México o por el Gabinete de Seguridad que tenía todas las claves del Mayo Zambada. Así que, ¿quién está fallando? Para mí hay dos personas. Uno, claramente Alejandro Gertz Manero, porque ahí lo tuvo, y no saber quién era, eso es complicadísimo. Y el otro, el responsable de la inteligencia de este país, eso nos dice que la inteligencia no está funcionando. No es que yo lo diga, no es que... ahí están los hechos. Entregaron a 23 criminales peligrosos de Estados Unidos y no sabíamos quiénes eran. No sabíamos. Y entre ellos iba el hombre que podía y que tenía las claves para resolver la entrega del Mayo Zambada a Estados Unidos, entrega, secuestro, como quieran llamarlo. Tenía en sus manos la resolución de este rompecabezas que tanto le costó al presidente López Obrador, que tanto le ha costado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de tal forma que a mí me apena verdaderamente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que sale a hablar de un tema que debieron haber resuelto por uno, el hombre que tiene ahora como embajador de México en Gran Bretaña.
Y segundo, el hombre que es el responsable, uno, Alejandro Gertz Manero, ahora está allá, pero era el fiscal y ahí lo tenían detenido. Quiere decir que nunca lo investigaron. Y el otro, el responsable de la inteligencia, Omar García Harfuch, porque tampoco investigó a quién entregó. Si hubieran hecho un poquito de trabajo de inteligencia, habrían descubierto que Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, era el no solo operador de confianza de los Chapitos, sino que era el personaje que piloteaba o que aquel avión o aquella aeronave que entregó o que llevó, transportó a el Mayo Zambada a Estados Unidos. Es impresionante, de veras, de los dos, de los dos. A mí hay muchas fallas de inteligencia en este país y una es abierto, la Fiscalía General de la República, sí, porque ahí lo tenía, pero el otro lo entregó a Estados Unidos. Así que algo está fallando con la inteligencia de este país. Ustedes saben, ustedes han, Vicente, tú eres director, Jaime, tú has tenido cargos de dirección, yo he tenido cargos de dirección. No hay nada peor para una persona presentarse a una rueda de prensa que hablar de un tema que sus subalternos debieron haber conocido y no le informaron. Y se entera después por otras cuestiones. Eso es peligrosísimo y es más peligroso si se trata de la presidenta de la República, porque haces ver mal a la presidenta, haces ver que ignora muchos casos cuando la inteligencia de este país debió haber estado enterada. ¿Qué están haciendo? No lo digo ahora, lo dije la vez pasada cuando pasó lo del gobernador ahora con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Le falló la inteligencia al gobierno federal, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí sí falló la inteligencia. La inteligencia no sabe en qué debe trabajar. Y además la DEA traicionó a Omar García Harfuch. Eso hay que decirlo abiertamente. No se pueden permitir esas cosas, ni del fiscal general, que ahora tiene un premio grandote ahí en la Embajada de México en Inglaterra, ni del responsable de la inteligencia de este país. De pronto, yo tengo la impresión, se metieron a trabajar en el narco y dejaron todo lo demás de lado. Todo lo demás. Yo en su momento, aquí lo dije, cuando cayó la Nemesio Ceguera Cervantes, por alguna razón, el ejército mexicano dejó fuera abiertamente a Omar García Harfuch. Ustedes lo recuerdan. Quien se presenta por primera vez a la conferencia de prensa es el señor general Ricardo Trevilla Trejo. Y dejan fuera por primera vez a Omar García Harfuch. Algo está pasando. Si no lo quieren reconocer, eso es otra cosa. Pero algo está pasando y algo se está haciendo mal en inteligencia. No puedes entregar a un piloto como este y después de un año decir, es que lo tuvimos un año. Es que aquí lo teníamos en la fiscalía. Y luego decir, bueno, pues es que es de los personajes que entregamos a Estados Unidos. Espérate, ¿quién es el responsable? Paco, y aparte porque tenemos tanto a Andrés Manuel López Obrador en su momento y ahora Claudia Sheinbaum Pardo pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que aclare el operativo. Hoy sabemos operativo porque el FBI exhibe públicamente el avión en Estados Unidos. Que aclare el operativo, si fue con agentes en México, si fue desde Estados Unidos. Y si tenías al piloto en tu celda, de tu lado, ¿cómo es que le dices a Estados Unidos, pues aquí te va un regalito, ¿no? O sea, ¿cómo? No, es que no se entiende, está de locos. Y yo sí digo, alguien le está fallando, ya no digas miente, le está fallando a la presidenta. Mi preocupación, Paco, es que en su momento algunos decíamos que todavía quedaban personajes que cuidaban intereses al estilo Genaro García Luna en esa Fiscalía General de la República. Ahí nomás lo dejo porque yo tenía información que quedaban personajes extraños, de dudosa reputación, y dices tú, güey, ¿y esto de qué se trata? ¿A quién le conviene? ¿A quién no le conviene no haberse quedado con este muchacho
y haberlo enviado a Estados Unidos. Perdón por interrumpirte, Paco. No, Vicente, mira, es que ¿cómo le exiges a Estados Unidos que resuelva un caso cuando tú tenías al hombre clave, tenías al piloto? En las crónicas que hay de las personas que fueron, de los periodistas mexicanos que fueron a ver esta aeronave en el museo del FBI, dicen, había huellas de lucha adentro. Pues todo eso lo sabía el piloto. Pero se lo entregamos a Estados Unidos, ¿con qué cara? La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puede ahora exigir respuestas a Estados Unidos y la respuesta mayor aquí la teníamos. Y el fiscal, y eso sí hay que decirlo abiertamente, el fiscal general de la República no hizo su trabajo. Pues es un criminal, es muy cercano a los chapitos y ya. Y luego el otro, hay que decirlo abiertamente, Omar García Harfuch, dice, pues los entregamos a Estados Unidos. Fue una decisión del gabinete, no, hombre, del gabinete de seguridad. El hombre que tiene ahí la mano fuerte es Omar García Harfuch, es el responsable de la inteligencia. Y decía, pues los entregamos. ¿Quiénes eran? Y te enteras después, meses después, te enteras que allí iba el piloto que podía resolver ese caso que la presidenta está exigiendo. ¿Con qué le exige ahora? Al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos por eso no responde. Pues ustedes lo tenían. Algo está fallando. Y mira, yo lo voy a decir, Vicente, lo he dicho, no ahora, lo he dicho mucho tiempo. No es lo mismo hacer un trabajo policíaco que hacer trabajo de inteligencia. No es lo mismo. El trabajo policíaco es uno. El trabajo de inteligencia es otro. Y lo que queda claro en este país es que la institución responsable de hacer inteligencia no está haciendo trabajo de inteligencia porque no sabe lo que es, porque no saben lo que es la inteligencia. Y eso sí atenta. Y te digo, y para mí lo grave es que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salga a decir algo y luego diga, se entere la presidenta que está cometiendo un error derivado de que o la engañaron o quienes son responsables de eso tampoco sabían lo que estaban haciendo. Podemos decir aquí, no, mira, es que te cae mal fulano de tal, es que está. Ahí están los hechos. Son hechos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, pero sí, cuando hablamos de responsabilidades de la entrega del Jando a Estados Unidos, hay dos personas, uno el procurador o el fiscal general de la República, que era Alejandro Gertz Manero. Y aquí siempre lo dijimos, él tiene unos intereses propios, tiene su agenda, estaba en otra cosa, sus fiscales en otra cosa estaban, así que eso es una responsabilidad de él. Fracasó, falló, engañó, hizo algo, pero no dijo la verdad. Y el otro estaba obligado a saber a quién entregábamos a Estados Unidos. No puedes decir, pues son 23 criminales de alta peligrosidad. ¿Pero quiénes eran? Pues eran criminales. Y después resulta que esos criminales, uno de esos, tenía toda la solución en sus manos del caso que mucho políticamente en la relación con Estados Unidos le costó al presidente a López Obrador y mucho le ha costado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo digo que hoy deben hacer en la Fiscalía General con Ernestina, que de pronto también está haciendo un trabajo muy lento, tan lento como el florero Gertz Manero, florero Gertz, está haciendo un trabajo muy lento, pero el otro tiene que hacer un examen de conciencia. ¿Qué está pasando con la inteligencia de este país, Vicente? Son hechos, no estamos hablando de tú piensas esto, no, es un hecho concreto. El caso que movió a este país, el caso que ha enfrentado México con Estados Unidos. La presidenta está a punto de pedir o pidió explicaciones formales. Pues sí, pero el FBI le va a responder, bueno, pues te interesaba tanto, tú tenías al piloto allí, el hombre que trajo el Mayo Zambada. Nosotros te lo regresamos y ustedes nos lo volvieron a regresar. Allí es a quedar en vergüenza. Ya les dije, ustedes, Vicente, si tú llegas a una conferencia y la gente que es responsable de entregarte información no te la entrega, pues es gravísimo. Pues imagínense en el caso de la presidenta, sí que debe haber un examen de conciencia de qué está pasando, no solo, o qué pasó en la Fiscalía General de la República para que tuvieran al piloto y no dijera nada. ¿Qué está pasando con la inteligencia que debió haberlo sabido?
No puedes entregar a cualquier persona a Estados Unidos nada más por entregarlos y decir, pues ya quedamos bien con la DEA, quedamos bien con el FBI, quedamos bien con la CIA. Pues sí, pero le entregaste al hombre que tenía el caso, que ha enfrentado diplomáticamente a la presidenta de México y enfrentó al presidente Andrés Manuel López Obrador con la Casa Blanca. Así que hay algo grave está pasando en las cuestiones de inteligencia de este país, Vicente y Jaime. Incompetencia, corrupción o traición. Y me refiero a traición al presidente y traición a la presidenta. Miren, nada más para meterle sal y pimienta, Jaime, y escuchar tus comentarios. Lo que publica Álvaro Delgado. Veo que también escribe Ricardo Rafael. Yo tengo mis asegúnes con Ricardo Rafael. Leo Álvaro Delgado. Dice, el traidor a la patria que México entregó a Estados Unidos. Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, cometió traición a la patria al llevar a Zambada a Estados Unidos el 25 de julio de 2024. Pero leo, en una de las más truculentas intromisiones del gobierno de Estados Unidos en México, que hace 2 años pactó con los Chapitos el secuestro y la entrega en ese país del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, todas las instituciones nacionales de seguridad y justicia han fallado. Es inaudito, grotesco y hasta ridículo que durante 6 meses estas hayan tenido en su poder al piloto que se llevó al capo en una aeronave sin acusarlo, entre otros delitos por traición a la patria, y lo hayan entregado a los estadounidenses con la argucia de seguridad nacional. Ni siquiera está claro si el piloto Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, rindió declaración ministerial sobre el traslado aéreo que hizo de El Mayo y de su captor, el también narcotraficante Joaquín Guzmán López, a Estados Unidos el 25 de julio de 2024, pese a que desde su detención en Sinaloa el 8 de febrero del año pasado se supo de manera fehaciente de su identidad y de su participación en los delitos que se cometieron en Huertos del Pedregal, incluido el asesinato del diputado federal electo priista Héctor Melesio Cuen Ojeda. No está claro tampoco si la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue informada de este caso en particular y si lo fue, si avaló como jefa de Estado la entrega del Jando al gobierno de Estados Unidos. Por salud pública, por el bien de la nación, eso debe de esclarecerse plenamente. El primero que reconoció la identidad del piloto fue el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a pregunta expresa en la conferencia de prensa mañanera del martes 11 de febrero, a la que asistió también el fiscal general Alejandro Gertz Manero, solo 3 días después de que fue detenido en posesión de un arma, 1,000 tabletas de fentanilo y casi 1 kilo de metanfetaminas. Y cito, es una investigación que está en curso todavía por parte de la Fiscalía General de la República, respondió García Harfuch, pero sí podemos adelantar que esta persona en efecto es piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos. Si alguna duda había de la identidad del piloto que se llevó a El Mayo y al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos, la despejó la fiscal general Ernestina Godoy el martes 8 cuando afirmó que esta se confirmó con un peritaje en materia de audio proporcionado por el organismo Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el CENEAM, de su voz en el momento en que solicitó a la torre de control del aeropuerto de Ciudad Juárez el código transponder para ingresar a territorio estadounidense. Y más aún, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República, David Boone de la Garza, detalló que el Jando fue deportado de Estados Unidos después de entregar a ambos capos y tras estar preso 6 meses en México por cometer varios delitos, fue entregado a ese país. Cito, el piloto fue deportado de Estados Unidos, siguió operando, cometiendo delitos en México, es la información que consta. Fue detenido por portación de arma y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al gobierno de Estados Unidos. Es la situación que consta en el expediente con respecto al piloto, precisó el fiscal encargado del esclarecimiento de intromisión del gobierno de ese país en México. No hay ninguna duda entonces que las autoridades de México, sobre todo el Gabinete de Seguridad, que integran las Secretarías de Gobernación, Seguridad Ciudadana, Defensa y Marina, así como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional, tuvieron durante medio año a un testigo clave de uno de los mayores escándalos de injerencia de Estados Unidos y por torpeza o complicidad lo entregaron a las autoridades de ese país.
El secuestro del Mayo, la captura y vinculación a proceso del Jando y la entrega de este a Estados Unidos acontecieron cuando el fiscal general era Gertz Manero, quien desde diciembre es embajador de México en Inglaterra, pero también el secretario García Harfuch, quien avaló la entrega del piloto como parte de las 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que a petición del Departamento de Justicia se entregaron a ese país y que según este funcionario representaban un riesgo para la seguridad de México. ¿Por qué la Fiscalía General de la República no le fincó cargos al Jando si estaba involucrado en los delitos de vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, secuestro y traición a la patria, entre otros, como la propia Fiscalía General de la República informó el 11 de agosto de 2024 al iniciar la carpeta de investigación número SON-HSO-0001-882-2024? De nada de esto informó Gersmanero ni han informado las actuales autoridades de México. Y si no aclaran esto, que es tan elemental, menos van a poder probar la injerencia de Estados Unidos en el secuestro del Mayo. Por eso recurren solo a una publicación periodística sobre la donación del FBI de la aeronave a un museo. Es ridículo, escribe Álvaro Delgado en Sin embargo MX. El Jando, debe recordarse, cometió por lo menos el delito de traición a la patria que el artículo 123 del Código Penal Federal castiga con la pena de prisión de 5 a 40 años y multa de hasta 50,000 pesos al mexicano que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someter la persona, grupo o gobierno extranjero. La fracción cuarta de este artículo especifica que comete el delito de traición a la patria al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. Este último párrafo fue adicionado el 17 de julio de 1992, luego de que fue absuelto en Estados Unidos el médico Humberto Álvarez Machaín, secuestrado por expolicías mexicanos contratados por la DEA para llevarlo de manera ilegal a Estados Unidos en clara violación a la soberanía de México. Es obvio que Mauro Alberto Núñez Ojeda alias El Jando cometió el delito de traición a la patria, escribe Álvaro Delgado en Sin embargo MX, al llevar a Zambada a Estados Unidos el 25 de julio de 2024. Por eso tiene una consecuencia legal de enorme relevancia que ha pasado desapercibida en medio del escándalo. La Ley de Seguridad Nacional dispone en su artículo 74 que si esto se comprueba, México deberá suspender la cooperación bilateral con Estados Unidos, una reforma que promovió Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2020. Cuando se compruebe que un gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral de que se trate y prohibirá la realización de actividades por parte de los agentes extranjeros en territorio nacional. En su caso, los individuos que hubieran incurrido en las conductas antes descritas serán responsables en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. En el caso del piloto del cártel de Sinaloa que negocia en Estados Unidos salir pronto de la cárcel, caben todas las interpretaciones. Ninguna es favorable a las autoridades de México, que ni siquiera han sido capaces de esclarecer el homicidio del diputado federal electo del PRI, Héctor Melesio Cuen Ojeda, uno de los asistentes a la reunión donde fue secuestrado el Mayo hace 2 años. Es hasta ahora un fracaso, dice Álvaro Delgado Gómez, del Estado mexicano. Mi querido Jaime, voy contigo, pero hay una cosa que no entiendo. Si Estados Unidos deporta a este muchacho, o sea, fue deportado y dejado en libertad, fue deportado y tomado por las autoridades, si era un personaje también tan peligroso, dicen, para la seguridad nacional, ¿cómo es que Estados Unidos lo deporta así nada más porque sí? O sea, hay muchas cosas que no están claras en esto. Y a ver, tampoco quiero que la gente piense que nos estamos medio ahogando en un vaso de agua. No. A ver, estamos hablando de la del Del caso más importante, Vicente, desde julio de 2000. la pieza del rompecabezas que hace falta, poniéndolo así, pues. O sea, era lo que buscaba. ¿Cómo se lo digo a la gente? La pieza del rompecabezas que
que puede decir, en el ajedrez decimos jaque mate, ¿no? Es decir, así. Y que puede incluso dar una versión que podría ser contraria a lo que te diga la autoridad de Estados Unidos cuando te explique, si es que te explica. En fin, sí, dice Paco bien, un caso muy relevante, muy importante, mi querido Jaime. Uf, uf y recontra uf, diría el amigo, el perro Bermúdez. Sí, y lo que más llama la atención es precisamente lo que tú que acabas de señalar. Primero, es el personaje que se pone de acuerdo con las agencias federales de Estados Unidos para que le digan en qué momento tiene que encender el transponedor para solicitar el código, porque viajó, estuvo volando a oscuras, y en qué momento debería encender el transponedor para recibir el código que le permitiría entrar a Estados Unidos sin ser derribado, ¿no? Esto llama mucho la atención, pero también por qué Estados Unidos lo deporta. Y claro, a partir de estos hechos concretos, uno no tiene más remedio que hacerse las siguientes preguntas. Se sabe que Mauro Alberto Núñez Ojeda, conocido como el Jando, era uno de los hombres de mayor confianza de Joaquín Guzmán López. De Iván Archibaldo también, ¿no? Ajá, exacto. Era el hombre de mayor confianza de esta gente y conocía muchos secretos. Era, por tanto, también un potencial testigo del asesinato de Héctor Melesio Cuen, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado de ese estado. Era el que tenía las piezas, como tú bien dices, de ese rompecabezas. Era el que pudo haber esclarecido todo lo que ocurrió en aquel fatídico enfrentamiento que tuvieron los guardaespaldas de los Chapitos que ejecutan a los guardaespaldas de El Mayo Zambada. Era quien tenía toda la información. Y claro, uno dice, pero a ver, ¿por qué razón primero Estados Unidos lo deporta? ¿Será que el hijo de El Chapo Guzmán le dice, para mí no me conviene que este tipo permanezca en Estados Unidos, porque mucha de la información que yo voy a aportar al Departamento de Justicia de Estados Unidos puede ser contradecida o no confirmada en todos sus términos por Mauro Alberto? Entonces, mejor que lo deporten para que no me contradiga en todas y cada una de las declaraciones. Entonces, ahí sí se entiende, ¿no? Que los propios Chapitos digan, nos llevas, quieres ser deportado a México para quedarte con tu familia, a lo mejor se lo vendieron así, sí, yo quiero ir a México porque no quiero estar en Estados Unidos porque a lo mejor capaz y que me encarcelan, ¿no? Dice, bueno, que te deporten, ese forma parte del acuerdo, y así, de paso, los Chapitos dicen, no, este puede ser un testigo que nos puede arruinar a nosotros nuestros testimonios como testigos protegidos. Luego, cuando llega acá, y esta es la gran cagada, ¿cómo es posible que el gobierno de México, y además es una invitación al sarcasmo, cuando te dicen, este personaje fue entregado bajo la Ley de Seguridad Nacional de México? Es una invitación al sarcasmo, ¿no? Y realmente todo esto se ha convertido en una metedura de pata fenomenal, porque primero, estuvo el enojo del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando solicitó una explicación a Estados Unidos, cuando lo que debió haber hecho era decirle a Gertz Manero, a ver, ¿cómo está esto? ¿Por qué deportaron a este muchacho? Porque Gertz Manero estoy seguro que sabía. ¿Por qué lo deportaron? Y luego, fíjate, es una afrenta contra Andrés Manuel López Obrador, al que se lo colaron. No lo vio pasar, Gertz Manero no informó, y luego, para más INRI, luego lo entrega el propio Gertz Manero,
¿no? Y entonces uno dice, coño, pero que esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Omar García Harfuch, que ha presumido, y la propia presidenta, que han presumido que uno de los nuevos pilares de la estrategia para combatir al narco es de la inteligencia. ¿Dónde estuvo la inteligencia? ¿Dónde? Gertz Manero se la pasó por la piedra. Es increíble, de verdad. Como bien dice el maestro Paco Cruz, este quizá es el más grave caso que habla una de dos, de complicidades manifiestas o de error catastrófico, porque ahora el gobierno de México, cada vez que insista a través de la Fiscalía General de la República con el Departamento de Justicia, oigan, entréguenos toda la información, no sean así, no sean gachos. Pero si ustedes tuvieron el piloto y no lo entregaron, han desactivado ese as en la manga que tenía el gobierno de México para seguir insistiendo ante el Departamento de Justicia que entregaran la información. Pues no, no la han entregado. Ustedes lo tuvieron en mano, pudieron haber interrogado al Jando y les hubiera dado todos los pormenores del encuentro que se produjo hace 2 años, de cómo fue asesinado Héctor Melesio Cuen, cómo fueron ejecutados, dónde están los cuerpos de los guardaespaldas del Mayo Zambada, que nadie sabe dónde están los cuerpos de esos Y todo, guardaespaldas. Entonces, es increíble oye, y Jaimito, por eso mismo, la familia de Héctor Melesio Cuen se sigue lamentando que a estas alturas, después de 2 años, la Fiscalía ha sido incapaz de darle más detalles sobre la investigación que revele de qué manera, por qué perdió la vida Héctor Melesio Cuen y que obligó al gobierno de Sinaloa a montarse, ahora sí que un montaje, valga la redundancia, para tratar de justificar el asesinato de Héctor Melesio Cuen, esgrimiendo que fue víctima de un asalto en una gasolinería. En fin, todo esto, de verdad, es un rompecabezas que increíble, ha dejado en ridículo al gobierno de México, a su aparato de inteligencia flamante del que presume todos los días Omar García Harfuch. Y de verdad que yo no sé si ustedes vieron, yo no sé si está relacionado o no, no voy a entrar en el terreno de la especulación, pero a mí se me hace muy extraño que después de conocerse esto, ya se hayan producido 2 renuncias, la de Ulises Lara en la Fiscalía y la de Óscar Langlet González, quien era fiscal especial en investigación de delitos cometidos por servidores públicos. 2 renuncias que ya lleva la Fiscalía. Insisto, no desconozco si está relacionado o no con este caso, con la entrega del Jando, pero te habla del caos que sigue reinando en la Fiscalía, que a estas alturas parece ser que Ernestina Godoy sigue batallando con los topos que dejó Gertz Manero, con los cadáveres que hay en el armario, y esto se me hace realmente de suma gravedad, amigos. así es. Iba a decir siempre en mis intenciones de, de interrumpirlos, es que lo más grave de todo es que haya estado, lo que haya estado detenido, y todo parece indicar que no hay declaración ministerial de este chavalo, porque si hubiera declaración, podrían decir, bueno, este señor nos dijo esto, pero no hay. Todo parece indicar, ojalá que me tapen el hocico, ¿no? Y obviamente veo el chat ardiendo. Odradek creo que tiene razón cuando dice, el error de México no exime la responsabilidad de responsabilidad de Estados Unidos. Estoy de acuerdo, pero ¿de qué se habla a ambos lados? De inteligencia. Y si la inteligencia falló, pues queda exhibido de un lado esa falla, suponiendo que fuera una falla de inteligencia. Luego alguien escribe muy alebrestada, creo que Karina por aquí. A ver, espérenme tantito. No, pues ya le dijeron pendeja al presidente de su administración. No, en ningún momento. Estamos diciendo que alguien o algunos le mintieron o le fallaron
y hasta pudieron haber traicionado primero al presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Porque además otra cosa que no se nos olvide, ahí nada más para dejarlo también como elemento. ¿En dónde están negociando los presuntos narcotraficantes? ¿En México? No. En México no hay acuerdos con los narcos. Están negociando en Estados Unidos. ¿En dónde era más valiosa la declaración de este personaje para su conveniencia? Pues en Estados Unidos. Aquí no era de, miren, yo traigo la versión como piloto y no, acá no funciona eso. Me refiero a México. En Estados Unidos sí funciona así. Luego me llama mucho la atención porque les pongo atención a todos, ¿eh? Dice, a ver, déjenme ver por aquí algunos comentarios. Calzada dice, Calzada, la presidenta debe de traer a ese tipejo de Gersmanero. Él es el traidor a la patria. Dice Eric Medina, este es el comentario. O sea, si ustedes saben todo, tal como fue, ¿por qué no se meten a trabajar a la inteligencia? No, no es que sepamos todo. Estamos haciendo preguntas y estamos analizando lo que, pues creo que personas con pues un poquito de ganas preguntarían. No creo que en ningún momento hemos dicho que sabemos todo. Si supiéramos todo, ya le hubiéramos dicho a la presidenta, presidenta, fíjese, así, 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 así. Pues no. Oigan, yo sé que quieren seguir con este tema, pero antes de continuar, déjenme también decir, ojalá que se investigue en Estados Unidos lo que sigue haciendo ICE, lo que están haciendo los agentes de ICE. Ceci tiene las imágenes que fueron captadas y que circulan de Aurora, Illinois, allá cerca de Chicago, estos operativos violentos que si no se les pone un alto, van a seguir cobrando vidas y vidas de inocentes y vidas de gente. En Texas estaba viendo una señora que iba a su quimioterapia y fue detenida y por más que rogó, no la dejaron llegar a su quimio. Y miren estas imágenes, y suéltelas, por favor. Llama al 661-803-8123. I got kids in my car. I warned you. I got kids in my car. I have kids in my car. I'm not moving. You're just trying to help the dog. I'm just trying to help you. I'm not threatening you. Do not touch me. No, I'm not threatening you. Y obviamente estos encontronazos se suman a las muertes que le decía que fueron reportadas ayer desde centros de detención y el video que le mostraba en Passaic, en Nueva Jersey, que fue grabado por una persona desde un segundo piso en un arresto de un ciudadano estadounidense. Así que nada más por no dejar, estoy al pendiente de lo que circula en Estados Unidos y todo apunta a que pues no de prepararnos, a que no podemos quedarnos callados ante esta violencia que siguen implementando los encapuchados de ICE. Mi querido Paco, lo que usted mande, maestro, hay tantas cosas en la mesa, así que usted dice... Sí, mira, fíjate, yo voy a echar otro poquito de leña al fuego. Sí, dicen que estamos especulando con Harfuch. No, no estamos especulando, hay hechos. Un hecho es que falló la inteligencia de México. El caso más importante de los últimos años que ha enfrentado a México, diplomáticamente hablando, a México y Estados Unidos, es el caso del Mayo Zambada. No ha habido otro caso como ese después de Humberto Álvarez Machaín. En los 90, creo que en el 90 fue secuestrado por mercenarios mexicanos
policías y soldados que recibieron dinero de la CIA, del FBI, de la DEA, para secuestrar en Guadalajara en su consultorio, por cierto, al doctor Humberto Álvarez Machaín, y hubo un choque diplomático muy fuerte. Después de eso no había habido otro. Hoy hay un choque diplomático basado en hechos. En la caída, secuestro, entrega negociada, como quieran llamarle, de Ismael El Mayo Zambada García. Hay un choque diplomático desde el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por meses el presidente López Obrador y luego la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo han exigido respuestas al gobierno de Estados Unidos. Cuando las respuestas las teníamos aquí en México, en el Jando, las teníamos aquí. Y hay dos responsables de esas respuestas. Uno, Gertz Manero, claramente, y hemos hablado mucho de Gertz Manero. Es un traidor, claro, un incapaz también, pero siempre lo dijimos, tiene una agenda contraria a la 4T. Y eso quedó demostrado. Hoy está despachando en la Embajada de México en Inglaterra. Y el otro, aunque no les guste, es Omar García Harfuch. Es el responsable, no porque yo lo haya nombrado. Lo nombró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El hombre responsable de la inteligencia de este país tuvo al piloto de los Chapitos que llevó a El Mayo y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos. Lo tuvo en sus manos, lo tuvo ahí y jamás lo investigó. Y eso son dos cosas, o se llama incapacidad o se llama traición a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Sí? Dice ST, que yo siempre he dicho que trabaja para Omar García Harfuch, se le pagará según se lo merezcan sus trabajos y sus obras. Dice, ha hecho mucho por México. Bueno, ahora ya lo vemos que tampoco, con un caso se cae todo. Dice, ¿qué he hecho yo? Por eso no decidí ser funcionario. Yo por eso jamás quise entrar al gobierno, me ofrecieron trabajos en el PRI, en el PAN, en Morena. Nunca acepté nada. Yo soy un periodista y hago mi trabajo. Y el trabajo de ellos es cumplirle a México. Porque para eso les pagan y les pagan bastante bien. Y hoy tenemos un caso que ha hecho ver mal a la presidenta de la República y ni Vicente Serrano, ni Jaime Hernández, ni Francisco Cruz son responsables de eso. Hay dos responsables, Alejandro Gertz Manero y Omar García Harfuch. Y a los dos se les debe juzgar igual. No por un caso, es el caso más emblemático que ha enfrentado a México y Estados Unidos en los gobiernos de la 4T, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. No es un caso cualquiera, no es un delincuente que se haya escapado, es un delincuente, un traidor que México entregó a Estados Unidos teniendo aquí la resolución del caso de El Mayo Zambada. Así que hay que tener mucho cuidado. Por más que se apoye a la 4T, estas cosas no se deben pasar. Los funcionarios decidieron y eligieron tener una carrera dentro del gobierno. Nosotros no. Nosotros estamos afuera y nuestro trabajo es cuestionar, criticar. Cuando hacen las cosas bien hay que decirlas también. Pero en este caso no se ha hecho nada bien. Y tenemos un enfrentamiento con un gobierno encabezado por Donald Trump y en el caso de la DEA por Terry Cole, que está intentando buscar las justificaciones para intervenir en este país, militarmente hablando. Y eso no lo propiciamos nosotros. Lo propician personas como Gertz Manero, como Omar García Harfuch, que hacen mal su trabajo. Y debemos seguir hablando de eso, sí. Pero también de los mexicanos en Estados Unidos o de los latinos en Estados Unidos. Son todos casos periodísticos, son informativos. No podemos decir, pero mira, de la 4T, vamos a taparlo. No, sea de la 4T, del PRI o del PAN, si hacen mal su trabajo hay que decirlo. Si este trabajo está hecho con las patas. Ernestina Godoy está tratando de jalar los hilos, pero también ha sido muy lenta. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Pero lo real es que en algún momento la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo va a tener que hacer algún ajuste de tuercas. No señalamos mal a Omar García Harfuch. Señalamos el caso que ha enfrentado
a los gobiernos de la 4T con el presidente más violento que ha tenido Estados Unidos, Donald Trump, con un presidente que se talla las manos o se las frota por intervenir en México, como ha intervenido en otros países. Así que si no se hace bien el trabajo, vamos a terminar ¿qué? Vamos a terminar intervenidos militarmente por Estados Unidos, Jaime y Vicente. Yo nada más voy a decir a la gente que nos está diciendo, y dale con Harfush. A ver, ¿qué más dicen? Ya empezaron a salir los odios contra Harfush. No. De hecho, yo solicité la entrevista con Omar García Harfush. Vamos a esperar a que nos concedan la entrevista porque creo que hay mucho que puede decir el secretario de Seguridad. Yo les pregunto a ustedes que nos están viendo y escuchando. ¿No fue el presidente Andrés Manuel López Obrador el que con mucha molestia pidió explicaciones de Estados Unidos? ¿No fue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la que pidió explicaciones a Estados Unidos? ¿No deberíamos pedir nosotros explicaciones a Estados Unidos y ahora que se sabe esto, también pedir explicaciones en México? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no tendríamos que hacerlo? Además, ustedes saben que yo nunca me he guardado mis críticas a Alejandro Gertz Manero, al que fuera fiscal general de la República. Iracema García dice, no es responsabilidad de Harfush. Pues miren, creo que si un gabinete de seguridad, así le llaman ellos, toma la decisión de por seguridad nacional enviar ya no digan a Alejandro, al piloto de la aeronave que llevó al Mayo Zambada a Estados Unidos, a Caro Quintero, al Viceroy, al hermano del Señor de los Cielos. Es responsabilidad de ellos. Ellos están tomando la decisión. Si ellos tomaron la decisión de enviar a este que era el piloto de la aeronave que se llevó al Mayo Zambada, también que habría que, creo que por sentido común, hasta por lógica, preguntar, oigan, y cuando Estados Unidos deportó a esta persona, ¿qué se hizo? ¿O por qué se tomó esta decisión si sabían que era de primer orden, de prioridad, tanto para el expresidente como para la presidenta? Creo que se están haciendo las preguntas correctas y creo que ni siquiera ellos, los funcionarios, entenderían en mala manera estas preguntas que se están haciendo aquí. Porque pues para eso están, precisamente para eso están, para responder, para dar resultados, y creo que no hemos hecho una sola pregunta que no les haría la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo o no les hubiera hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Jaime, voy contigo. Échele, maestro. A mí me llama la atención la reacción de mucha gente a nuestras críticas. Y a veces a la gente se le olvida que, a diferencia de los periodistas corporativistas que recibían su chayo, nosotros somos periodistas profesionales desde hace muchos años. Y una de las principales obligaciones de un periodista es siempre hacer las preguntas incómodas. Ese es nuestro trabajo. Y aquí toca hacer las preguntas incómodas. ¿Por qué fue posible esta pifia, este error tan craso? ¿Por qué? ¿Por qué el aparato de inteligencia falló? ¿Y por qué la presidenta está molesta? Porque la presidenta está encanijada. Y además, esto deja, yo creo que ya por deformación profesional, está acostumbrado a leer entre líneas. ¿Se acuerdan que ayer en la mañanera alguien le preguntó, evidentemente con mala leche, a la presidenta: señora presidenta, ¿usted confía en el señor Rubén Rocha Moya? ¿Cuál fue la respuesta de la presidenta?
La respuesta de la presidenta: yo confío en la fiscalía. ¿Por qué dio esta respuesta la presidenta? Porque la presidenta sabe que aquí hay muchos claroscuros. La presidenta no puede entregar a Rocha Moya, sea culpable o inocente, porque Estados Unidos no ha enviado las pruebas. ¿Quiere decir esto que Rocha Moya es inocente? ¿Quiere decir que la presidenta confía en la inocencia de Rocha Moya? No, señores. Y les voy a decir por qué. Porque a la presidenta se sabe que le molestó el hecho de que el presidente López Obrador respaldara de forma en primera instancia a Rocha Moya cuando ocurrió todo. Y ella fue una de las personas que se cuestionaron, dice, vamos a investigar, tenemos que investigar si efectivamente esto fue así, porque yo recuerdo muy mucho que el día que se descubre cómo fue todo el operativo, y cómo después intentan, a través de un montaje, presentar la muestra del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y exdiputado Cuen. Yo me acuerdo y no se me olvida, yo dije, Rocha Moya tiene muchas preguntas que responder. ¿Cómo es posible que haya permitido un montaje para explicar el asesinato de este personaje que fue ejecutado en el mismo lugar de este encuentro? ¿Por qué lo encubrió o por qué permitió que se encubriera? A donde voy es que aquí hay muchos claroscuros y la realidad siempre es más compleja de lo que imaginamos. La presidenta tiene la obligación, ella sabe que la credibilidad de su gobierno está en entredicho con esta pifia que ha pasado. Así es que nosotros no es que estemos criticando per se, o sea, porque se nos sale de ahí. No, nuestra obligación es hacer las preguntas incómodas. ¿Por qué pasó esto? Y además, si me apuran un poco más, les quiero decir una cosa. Casi todos los días, Vicente Serrano, el maestro Paco Cruz y yo hemos estado hablando del embate continuo de Estados Unidos contra México, a través de operaciones encubiertas de la CIA que cobija a la gobernadora de Chihuahua. Todos los días hemos hablado de esta injerencia de Estados Unidos. Ahora, en este contexto de injerencismo, de la CIA, de todo este rollo, nosotros tenemos la obligación de hacer estas preguntas. ¿Por qué? Porque necesitamos un cuerpo de inteligencia que sea más eficaz y no comete este tipo de errores ante esta amenaza permanente que tenemos de Estados Unidos. Es nuestra obligación. Y no me vengan con el cuento, porque he escuchado, ¡ay, qué fácil es para ustedes desde su despacho confortable hacer estas preguntas! Pues es mi obligación, es mi obligación. Y si a ustedes les parece que estas críticas y estos cuestionamientos se parecen muy mucho a los de la oposición en estos momentos, de verdad que, pues, ni modo, pero se tiene que cuestionar al gobierno, aunque nos parezcamos en estos momentos a la oposición, que van a sacar raja de este No, tema. Perdón. yo rechazo eso, Jaime. O sea, la gente sabe, a menos que sea de muy mala leche, de algún troll que diga que nos parecemos a los de los medios corporativos. No. A ver, aquí no decimos destituya presidenta Omar García Harfuch, ¿no? No, no, quite como embajador a Alejandro, no. Aquí estamos diciendo quién le va a dar respuestas a la presidenta. Alguien por ahí, creo que Elba describía, ¿y por qué no van a la mañanera? Bueno, en el caso de Jaime, porque sigue esperando que le den su acreditación. Me consta, ya solicitó permiso y no se lo han otorgado. Y yo, que soy el que va a la mañanera más seguido, pues yo estoy, me di el permiso de venirme unos días con mi familia a California, como no lo había tomado en mucho tiempo. Discúlpenme ustedes por ser tan atrevido de tomarme unos días. A ver, no me quiero involucrar, enganchar. Simplemente lo que les estoy diciendo es, aquí no hay una intención malsana. Es más, aquí les estamos demostrando que nuestro trabajo no es un cheque en blanco, como en muchas ocasiones se ha mencionado.
De modo que vayan a decir que ya nos llegaron al precio para decir lo que estamos diciendo. Pues no, no. Dice Eri Begui, no termines haciéndote la víctima. No, no me estoy haciendo la víctima. Simple y sencillamente les pregunto una cosa. ¿No les parece extraño todo esto que ha pasado? ¿No les brinca esta situación que además puso en un predicamento político, mediático y hasta diplomático a Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta? Ahora resulta, fíjense lo que... Ahí les voy a dejar la víbora chillando. Ahora resulta que para ustedes es más importante, con mucho respeto lo voy a decir, señalar porque se les ha tocado a Alejandro Gertz Manero, o en este caso hay una crítica a Omar García Harfuch, ¿y no les parece más importante decir quién le está fallando a la presidenta? ¿Quién le está fallando o quién le falló al presidente? Si es Alejandro Gertz Manero, que lo jalen de la oreja desde Londres. Urge que Alejandro Gertz Manero dé la cara. A ver, invariablemente, tiene que venir Alejandro Gertz Manero a México a dar la cara porque todo ocurre cuando él era el fiscal general de la República. Él. Y si mencionamos a Omar García Harfuch es porque Omar García Harfuch en una mañanera frente a la presidenta señaló que el Jando era el Jando, pues, que el personaje era el piloto de confianza de ese grupo delictivo. Dice Rafa que no tenemos los datos, que nos podemos equivocar. Omar García Harfuch lo dijo en una mañanera de esas que ustedes ven aquí en Sin Censura, como la que se va a venir en unos minutos. ¿En qué parte nos estamos inventando o no tenemos los datos? Les estamos diciendo basados. A ver, póngame el comunicado de ayer de la Fiscalía. Es que yo creo que muchos no entienden lo que la propia Fiscalía General de la República ha señalado. Y pásemelo, Ceci, por favor, si me hace el favor, pásemelo también en el chat, porque como me anda fallando hoy más que otros días, aquí ya lo encontré, Ceci. Es la propia Fiscalía General de la República. Miren, se los voy a leer nuevamente para que entiendan por qué brinca todo. Y no es que nos estemos inventando o que no tengamos los datos. Los datos que tenemos son los de la Fiscalía. Son los de la Fiscalía. Dice con fecha de ayer. El 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, luego de que integrantes de un grupo delictivo que se trasladaba en un vehículo con blindaje agredieran a personal del Ejército y la Guardia Nacional, fue detenido Mauro Alberto N. o Alejandro N. alias Jando. En dicha acción, perdió la vida un elemento del Ejército y 5 resultaron heridos. Al ser detenido y presentado ante la Fiscalía General de la República, este individuo se identificó con otro nombre. Las pruebas periciales llevadas a cabo posteriormente por la Fiscalía establecieron su verdadera identidad. Esta persona fue vinculada a proceso por diversos delitos y fue identificada como un miembro del grupo delictivo del Cártel de Sinaloa, con un alto nivel en dicha organización con riesgo para la seguridad nacional. Mario Alberto N. alias Jando en su momento fue interrogado sobre su participación en la organización delictiva, negando sus vínculos. En agosto de 2025, fíjese, pasó de febrero de 2025 a agosto de 2025. Saquemos cuenta. Marzo, abril, mayo, junio, julio, 6 meses después. En agosto de 2025 fue entregado con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.
En junio de 2026, o sea, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Estamos hablando de 10 meses después, en junio de 2026, la actual titular de la Fiscalía General de la República y su equipo encontraron en las carpetas, indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024 a Ismael N. y Joaquín N. de Culiacán, Sinaloa, Nuevo México, en Estados Unidos. No fue Vicente Serrano, no fue Paco Cruz, ni no fue Jaime Hernández. La actual titular de la Fiscalía, o sea, Ernestina Godoy y su equipo, encontraron en las carpetas indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó a Ismael N. y Joaquín N. de Culiacán a Nuevo México. Fíjese, en las carpetas ya había, ya tenían esta información de voz y huellas dactilares. ¿Por qué la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero no informó, o sí informó, al presidente López Obrador, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Dice al final el comunicado: cabe destacar que su entrega no extingue las investigaciones. La Fiscalía General de la República conserva las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación y puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países. Ahí están los datos. Ahí están los datos. No es nada más que los datos. Odradek dice: no nos expliques con manzanitas, Vicente, no somos tontos, pero también tenemos derecho a nuestra opinión. Si no, ¿de qué se trata? Pues si es que la opinión es que no tenemos los datos, pues yo les estoy explicando que los datos que tenemos son los de la Fiscalía. No hay más datos más que los de la Fiscalía. Bueno, mi querido Paco, antes de que nos gane la presidenta, quiero invitar a la gente para que esté al pendiente de las videocharlas cruzadas a las 5 de la tarde en los canales de Julio Astillero y que esté al pendiente de tus redes sociales. ¿Con qué quieres cerrar, querido Paco? Vicente, pues mira, yo lo que le digo a la gente, porque hay, por ejemplo, alguien que pregunta, que dice, a lo mejor es narco, ¿de dónde salen sus pinches libros? Siempre digo de dónde salen, siempre digo quién me da la información. Y siempre saben a dónde vivo. Las puertas de mi casa a partir de las 9 de la mañana están abiertas para quien quiera entrar. Nunca cierro. De pronto hoy la cierro porque ya sabes que rescaté a una gatita y la cierro porque todavía no se acostumbra bien. Entonces la cierro para que no se me vaya a escapar. Y hasta que se recupere, pues ya ella podrá hacer lo que quieras. Yo espero que se quede aquí en esta casa. Entonces siempre digo a dónde soy, a dónde vivo, qué hago. Y ahí está, mi información está abierta, mis cuentas bancarias están abiertas, siempre digo cuántas propiedades tengo, de dónde salieron. Yo siempre he dicho, los periodistas somos hombres públicos y debemos tener abierto todo. Mis cuentas bancarias están ahí. Creo que en este momento debo tener mi cuenta bancaria. Tengo dos cuentas bancarias, en una tengo 00, la tengo abierta porque ahí me pagan mis regalías cuando caen. Y ahí pagan mi pensión, soy pensionado del Seguro Social, y en la otra cuenta bancaria tengo 10,000 pesos, si no estoy mal, por todos mis años de carrera, y esta casa, por ejemplo, salió de mi pensión. Me dieron, cuando me pensioné hace 6 años casi, me dieron 750,000 pesos de mis ahorros, de mi cuenta de vivienda. Me dieron 750,000 pesos y así se vinieron a invertir aquí. No gasté, gasté un dinero porque siempre uno gasta, pero mis cuentas están abiertas. No tengo nada que ocultar. Tengo 3 viviendas, sí, en pueblos todas. Esta casa es de adobe todavía, y vivo en un pueblo muy pobre. En mi casa del Valle de Toluca, es igual que esta más o menos, y mi departamento en Ciudad de México es de adobe todavía. De adobe. Así que los periodistas somos hombres públicos y debemos dar cuenta de lo que hacemos. Siempre he dicho eso, y el día que a mí la autoridad me requiera, pago mis impuestos cada mes. Cada mes mi contadora
Si algo tiene pendiente o está al pendiente es de pago de mis impuestos. Ahí están mis ingresos, de dónde recibo, qué recibo. Siempre es muy abierto y así debe ser. Entonces, y justamente por eso escogí ser funcionario de gobierno. Alguna vez me ofrecieron una diputación de representación proporcional. Me lavé las manos y dije, ese no es mi trabajo es dar información. Vicente, yo ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, a las 5 de la tarde, las videocharlas cruzadas de Francisco Cruz en los canales de Julio Astillero y Jaime, y parece que salió de 1 a 3, ya saben, ya regresó, pensé que nos había abandonado. Ya te iba a anunciar, Jaime, por las comisiones que me das, fíjate, las iba a desquitar ahora. Es que salió porque ladró Yago Batusay. Yago Batusay. Mi No, querido Jaime, ¿con qué yo cierras? los espero a la 1 de la tarde, donde hoy vamos a hablar precisamente de este tema, del terrible error que cometió el Cuerpo de Inteligencia, la Fiscalía, que está hoy realmente en agua caliente. Ernestina Godoy, pobre Ernestina Godoy, tiene que pagar o comerse los pecados de Gertz Manero. Y vamos a hablar también de este sorprendente cambio en la línea editorial del Universal, que hoy asegura, a través de su columna de Bajo Reserva, reconocen la 4T contra la 4T. Es decir, fíjense nada más, después de que estuvieron especulando con el tema de que las agencias, de que Marina del Pilar había pactado con agencias federales de Estados Unidos, Héctor de Mauleón, Carlos Loret de Mola, Mario Maldonado, diciendo que la gobernadora de Baja California había pactado con agencias federales y comprometiendo la seguridad de Baja California. Hoy en Bajo Reserva dicen, es la 4T contra la 4T, es decir, es fuego amigo. Lo que nosotros habíamos dicho es el enfrentamiento entre el grupo de Jaime Bonilla, los bonillistas, contra los marinistas, en esta disputa que va a ser encarnizada por la sucesión de la gubernatura. Hay 13 candidatos a la coordinación de Morena. Imagínense, eso ya es de verdad, es un pleito de tribus, pero hasta ahora el Universal dice, es fuego amigo, la 4T contra la 4T, después de que estos se regodearon diciendo que era un pacto de la gobernadora de Baja California con las agencias federales de Estados Unidos. Y vamos también a hablar de cómo Trump dio marcha atrás en esta decisión de la Dirección de Seguridad Interna y al parecer, según The Wall Street Journal, a Donald Trump lo agarraron de sorpresa y dicen que Mullin fue el que tomó la determinación por el temor precisamente de que ICE y el Departamento de Seguridad Interna estuviera de nuevo cuento en las primeras planas de los diarios, en los informativos, con tragedias como las que hemos visto. Los espero a la 1 de la tarde con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy, y con mi ideólogo de cabecera y editorialista estrella, el perro enano chihuahua, Yago Batusay. Hasta luego, queridos amigos, los quiero mucho, los abrazo. Gracias. Stevens dice, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero a ver, nada más por no dejar, antes de que llegue la presidenta. Trole su pinche, dice, trole su pinche madre. Digo, yo ya estoy acostumbrado a las mentadas, no me agüito, pero si son mentadas, por favor, mándelas en un super chat para decirlas. O en un chayotito del pueblo, o en un chayotito del pueblo, para que sepan, va. Y ahí está el número, la tarjeta Banorte, a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, y el número de tarjeta Banorte, 4189-1400-5511-8185. Siquiera que valga la mentada, un chayotito del pueblo, Vicente, o un super chat, como sé si no lo marca en dólares o en pesos. Y se admite cualquier cantidad y cualquier apoyo para sostener sin censura o para sostener no apto para cínicos o las videocharlas, claramente. Claro, oye, para seguirlos haciendo enojar con nuestras opiniones, porque la gente se enoja mucho con lo que decimos. Stevens 5079, si no eres troll, si no eres bot, ¿no habría manera que te pongas, no sé, Carlos
Pérez o Jaime Hernández o Paco. Stevens 5079. Digo, por ejemplo, Miriam Citec la conozco personalmente allá en Monterrey. Alice la conozco personalmente. Madame Kika. Pero Stevens 5079. No me hagas desconfiar, Stevens. ¿Eh? Juan José dice, es lo único que merecen, lamentada por cínicos. ¿Nosotros? Ah, cabrón. No, ¿en serio? Alicia Servín dice, yo soy orgánica, ni troll, ni bots, y lo sigo desde hace años. ¿Y también nos critica? Ya. ¿Crees, Ceci? ¿Crees? No, no creo que aquí vengan trolls de la perrita de Trump. ¿O sí? No creo. Saludos a todos, aunque no nos quieran hoy. Amalia Martínez dice, saludos desde Sacramento, California. Tetragramatón dice, muchas gracias sin censura por su excelente trabajo periodístico con información y análisis muy relevantes para la revolución de las conciencias en México. Bendiciones infinitas para todos ustedes. Julia Cole dice, ya salieron los trolls a criticar. Saludos desde Chicago, dice Abraham Puente. Fermín Cruz, saludos. Cristian Saldívar dice, pienso que para muchos políticos es más importante quedar bien con Estados Unidos que con los mexicanos. Sin esa relación muchos de sus proyectos se complican. Le mando saludos hasta Aguascalientes a Luis Alfredo Marín. Batusai, dice Juan Mario Gaitán. Remedándote, Jaime. Batusai. Picasso 70 dice, pecas de inocentes. Bueno, ¿ahora qué hice, Picasso 70? ¿Ahora qué hice? ¿Por qué peco de inocente? Ya llegó la presidenta.